Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal María's Lovely Hobby. Yo soy María Elena y los invito a suscribirse. El día de hoy vamos a tejer nuevamente nuestra Virgencita de Guadalupe con mucho amor y con mucho respeto, por supuesto. Y vamos a tejerle en un solo tutorial, sin que segunda y que primera y que tercera parte, no, solo en un solo tutorial, todo completo de principio a fin. Les recomiendo que tejan con el punto X, aquí les voy a dejar el tutorial y en la parte de abajo les voy a dejar la lista de los materiales, así es de que vayan, reúnala y vamos a comenzar. Vamos a dar inicio a las manitas y para las manitas yo las trabajo con cadenas. Vamos a comenzar haciendo 5 cadenas. Hacemos el nudito de iniciación y comenzamos con la primera cadena, la segunda, con esas son 3, 4 y 5 cadenas. Ahora nos vamos a regresar, vamos a trabajar alrededor de estas 5 cadenas. Vamos a trabajar de regreso 3 puntos bajos. Vamos a la cadena que tenemos de regreso y hacemos nuestro primer punto bajo. Vamos a poner un marcador. Vamos al siguiente punto y hacemos el punto número 2. Y vamos al que sigue y hacemos el tercer punto. En la siguiente y última cadena vamos a trabajar un aumento. Un punto y otro punto en este mismo punto. Ahora vamos a trabajar del siguiente lado de las cadenas. Vamos a acomodar bien y vamos a trabajar 3 puntos bajos. En total terminamos con 8 puntos bajos. Vamos a trabajar la vuelta 2, 3 y 4 con un punto en cada punto. Terminé hasta la vuelta número 4 y ahora vamos a hacer un cambio de color al color del vestido, que en este caso lo vamos a tejer con un color rojo. Recuerden que pueden tejerla también con un color rosa. Vamos a quitar el marcador, vamos a insertar el gancho por detrás de ese primer punto donde estaba el marcador. Vamos a poner nuestro punto en el gancho, lo vamos a ajustar y lo vamos a llevar hacia la parte de atrás. Ya que lo tenemos así, vamos a traer nuestro nuevo color. Vamos a hacer un nudito de iniciación. Y ahora vamos a pasarlo por el punto que tenemos en el gancho, procurando que el nudito no salga hacia la parte de afuera, sino que quede hacia la parte de adentro. Y así quedaría. Ajustamos nuestra hebra de color piel, la hago hacia atrás y vamos a comenzar a trabajar. En esta vuelta número 5 vamos a trabajar 8 puntos deslizados. Vamos a comenzar insertando nuestro gancho aquí en donde teníamos el marcador y vamos a hacer nuestro primer punto deslizado. Y así vamos a continuar en cada uno de los puntos haciendo punto deslizado hasta que terminemos con esta vuelta número 5. Terminé con los 8 puntos deslizados. Este que se alcanza a ver aquí fue el punto deslizado que hicimos, en ese no vamos a trabajar. Ahora vamos a pasar nuestro último punto por el primer punto deslizado que hicimos para continuar con la siguiente vuelta. Vamos a tomar nuestro punto deslizado completo, de arriba hacia abajo. Ya que tengo mi punto deslizado, voy a poner mi último punto, voy a poner mi punto en el gancho y lo voy a llevar hacia afuera. Ya que lo tenemos así, vamos a comenzar aquí con una cadena. Y ahora aquí en este primer punto deslizado, vamos a comenzar a trabajar solamente por la hebra trasera.
Tomamos la hebra trasera, pasamos y hacemos nuestro primer punto bajo, ponemos nuestro marcador. Solamente en esta vuelta se trabajó de esa forma y lo hacemos para que no se note el cambio de color. Y continuamos hebra trasera y hacemos nuestro punto de deslizado. Ya terminé con mis 8 puntos bajos solamente por la hebra trasera de cada uno de los puntos. Este es el último punto, el que pasé hacia acá. Ese no cuenta. Asegúrense de que tengan sus 8 puntos bajos. De la vuelta número 7 a la vuelta número 12, con un punto en cada punto voy a trabajar esas vueltas fuera de cámaras y cuando las termine regreso con ustedes. Terminé hasta la vuelta número 12 con un punto en cada punto y este es el resultado. Ahora quiero que vean el por qué me gusta trabajar el cambio de color de inicio, como se los mostré de pasar la última hebra hacia atrás de la primera donde se están iniciando las vueltas, porque vean cómo no se nota el cambio de color de esa forma y se ve más bonito. Bien, entonces ahí se las dejo esta forma de cómo hago el cambio de color. Se las he enseñado en muchos de mis videos, pero las compañeras que aún no conocen la página, pues no han visto esos videos. Bien, pues entonces las dos las vamos a tejer exactamente igual. Aquí voy a trabajar un punto deslizado. Voy a hacer una cadena para asegurar y voy a cortar dejando suficiente hebra para hacer la unión. Y así vamos a tejer exactamente las dos igual, ya que las tengamos listas. Y ya que las tengamos listas, pues las vamos a reservar para después. Ahora vamos a dar inicio a la parte del cuerpo de nuestra virgencita. Vamos a traer el color del vestido con el que vamos a tejer nuestra virgen. Vamos a comenzar haciendo un aro mágico. Aquí pueden hacer su aro mágico simple o su aro mágico doble. Depende de cómo estén acostumbradas a realizarlo. Ya hicimos a la cadena o punto de iniciación. Recuerden que este no cuenta como primer punto. Y comenzamos con el primer punto y ponemos nuestro marcador. Y continuamos con ese serían 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vamos a cerrar nuestro aro mágico. Acomodamos bien y vamos a comenzar con nuestra vuelta número 2. En esta vuelta número 2 vamos a trabajar un aumento en cada punto. Vamos a quitar el marcador y vamos a insertar nuestro crochet. Tomamos nuestra hebra y hacemos nuestro primer punto y vamos a poner nuestro marcador nuevamente. Regresamos a este mismo punto y hacemos otro punto en este mismo punto. Y así vamos a repetir un aumento en cada punto hasta que terminemos la vuelta y la vamos a terminar con un total de 16 puntos. Voy a trabajar la vuelta fuera de cámaras. Ahorita que la termine, regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 2 con 16 puntos. Vamos a dar inicio a la vuelta número 3. Vamos a quitar nuestro marcador. Vamos a insertar y vamos a comenzar haciendo un punto bajo. Ponemos nuestro marcador. Y ahora vamos a hacer otro punto en este mismo punto y así estamos comenzando con un aumento. Enseguida vamos a trabajar un punto bajo y esta va a ser la secuencia que se va a trabajar en toda la vuelta. Un aumento, un punto bajo y así hasta que terminemos la vuelta. Al finalizar esta vuelta vamos a terminar con un total de 24 puntos. Voy a trabajar la vuelta fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 3 con 24 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 4 en la cual vamos a trabajar la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Quitamos el marcador, insertamos y comenzamos con el primer punto. Ponemos nuestro marcador. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Y así ya tenemos 2 puntos. Vamos a ver que sigue
y en el que sigue hacemos un aumento, un punto y otro punto en este mismo punto. Y así repetimos en toda la vuelta. Y así repetimos en toda la vuelta, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y terminaremos con un total de 32 puntos. Voy a trabajar la vuelta fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 4 con 32 puntos. Vamos a comenzar la vuelta número 5 en la cual vamos a comenzar primero con un punto bajo y ponemos nuestro marcador. Vamos al siguiente punto y en el siguiente hacemos un aumento. Un punto y otro punto en este mismo punto. Ahora vamos a trabajar 7 secuencias de 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a comenzar con la primera secuencia, 1, 2 y 3 puntos bajos y en el que sigue vamos a tejer un aumento, un punto y otro punto en este mismo punto. Y así voy a repetir hasta que tenga las 7 secuencias de 3 puntos bajos y un aumento. Al finalizar las 7 secuencias nos van a sobrar 2 puntos, estos dos, donde vamos a trabajar un punto en cada punto de estos que nos sobran. Al finalizar terminaremos con un total de 40 puntos. Voy a trabajar la vuelta fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 5 con 40 puntos bajos y ahora vamos a continuar con la vuelta número 6 en donde vamos a trabajar solamente por la hebra trasera de cada uno de los puntos. Vamos a quitar el marcador, vamos a aflojar un poquito nuestro punto, pasamos nuestro gancho por el punto donde teníamos el marcador, ponemos nuestro punto en el gancho, lo ajustamos y lo llevamos hacia la parte de atrás y ahora vamos a hacer una cadena para comenzar esta vuelta. Solamente en esta vuelta comenzamos con esa cadena. Vamos aquí al primer punto en donde teníamos el marcador, tomamos nuestra hebra trasera solamente, pasamos y hacemos nuestro primer punto de esta vuelta número 6. Vamos a poner nuestro marcador y vamos a continuar trabajando así en cada una de las hebras traseras, un punto en cada punto. Debemos de terminar con 40 puntos solamente por cada una de las hebras traseras de esta vuelta número 6. Voy a trabajar esta vuelta fuera de cámara y cuando la terminé con la vuelta número 6 con nuestros 40 puntos y ahora vamos a trabajar la vuelta, de la vuelta número 7 a la vuelta número 12. Van a ser 6 vueltas en total de un punto en cada punto. Asegúrense que tengan sus 40 puntos en cada vuelta. Vamos a comenzar la vuelta, vamos a quitar nuestro marcador. Insertamos en donde teníamos el marcador y comenzamos con nuestro primer punto y ponemos nuestro marcador nuevamente. Y así vamos a trabajar con un punto en cada punto de la vuelta número 7 a la vuelta número 12. Voy a trabajar esas vueltas fuera de cámaras y ahorita que lo termine. Terminé hasta la vuelta número 12 con un punto en cada punto. Son 6 vueltas en total de 40 puntos. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 13 donde vamos a trabajar la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución y eso lo vamos a repetir en toda la vuelta. Vamos a comenzar con la primera secuencia, un punto bajo, ponen su marcador, vamos al siguiente punto, ya serían 2, vamos al que sigue y serían 3 y enseguida hacemos una disminución, hebra delantera y hebra delantera, pasamos y hacemos nuestro punto bajo. Y así vamos a continuar con 3 puntos bajos, una disminución hasta que terminemos y vamos a terminar con un total de 32 puntos en esta vuelta número 6. Voy a trabajarla fuera de cámaras y cuando la termine regreso nuevamente con ustedes. Terminé con la vuelta número 13 con 32 puntos. Ahora vamos a trabajar de la vuelta número 14 a la vuelta número 18 con un punto en cada punto. Son 5 vueltas en total de un punto en cada punto. Si le piensan poner una plantillita plástica, es el momento de ponérsela. Solamente la recortan, que quede la circunferencia por dentro de este punto que dejamos, que fue la hebra delantera, que quede recortada aquí por la parte de adentro para que les quede perfectamente su base. Yo no le voy a poner en esta ocasión porque ahorita no tengo,
pero cuando le ponga el relleno voy a procurar ponerlo en mi mesa de trabajo para cuando le vaya poniendo el relleno no se vaya a hacer en esta parte una bola. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a trabajar de la vuelta número 14 a la vuelta número 18 con un punto en cada punto. En cada vuelta van a ser 32 puntos. Voy a trabajar esas vueltas fuera de cámaras y cuando las termine regreso con ustedes. Terminé hasta la vuelta número 18 con 32 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 19 y aquí les muestro que yo ya le puse relleno en toda esta parte. Y para poner el relleno, primero lo puse en la mesa de trabajo y fui poniéndole el relleno y poniéndose hacia las paredes del tejido. En sí en el centro todavía está muy hueco porque solamente me enfoco en las paredes del tejido y hasta el final me enfoco en ponerle en el centro. Al ponerlo así en nuestra mesa, hacemos o logramos que quede plano esta parte. Como verán, no se hizo una bola hacia afuera porque eso nos ayuda mucho. Espero que les sirva este tip de cómo lo hago para poner el relleno para que lo sigan. Bien, entonces ahora vamos a trabajar la vuelta número 19 en la cual vamos a trabajar la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esa secuencia en toda la vuelta y terminaremos con 28 puntos. Voy a comenzar con la primera secuencia. Comenzamos con un punto bajo, ponemos nuestro marcador. Vamos al siguiente punto y ya con este serían 2 puntos. 3, 4, 5, 6, 6 puntos y enseguida hacemos una disminución. Hebra delantera y hebra delantera. Pasamos y hacemos nuestro punto bajo. Y así repetimos en toda la vuelta. Voy a trabajar la vuelta fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 19 con 28 puntos y ahora vamos a trabajar de la vuelta 20 a la vuelta número 23. Son 4 vueltas en total de un punto en cada punto. Voy a trabajar esas 4 vueltas fuera de cámaras y cuando las termine regreso con ustedes. En cada vuelta debemos de terminar con un total de 28 puntos. Terminé hasta la vuelta número 23 y ya le puse relleno hasta esta parte que igual sigue la parte del centro hueca, todavía no le pongo, pero ya les recomiendo que se lo vayan poniendo para que después no se les dificulte. Bien, ahora vamos a continuar con la vuelta número 24, donde vamos a trabajar la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Quitan su marcador y comenzamos con el primer punto bajo, ponemos un marcador, aquí yo no lo pongo porque ya lo llevo aquí de la parte de abajo. Vamos al siguiente punto, ya serían 2, 3, 4 y 5 puntos y enseguida hacemos una disminución. Hebra delantera y hebra delantera pasamos y hacemos nuestro punto bajo. Y así continuamos en toda la vuelta. 5 puntos bajos y una disminución y terminaremos con un total de 24 puntos en esta vuelta número 24. La voy a trabajar fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 24 con 24 puntos. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 25 y 26 con un punto en cada punto. Voy a trabajar estas dos vueltas fuera de cámaras. Cada vuelta debe de tener 24 puntos. Voy a trabajarlas fuera de cámaras y cuando las termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 25 y 26 con 24 puntos en cada vuelta. Vamos a trabajar a la vuelta número 27 en la cual vamos a trabajar la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Comenzamos con el primer punto, ponen su marcador, vamos al siguiente, ya son 2 puntos y enseguida una disminución. Hebra delantera y hebra delantera, pasamos y hacemos nuestro punto. Y así vamos a repetir en toda la vuelta. 2 puntos bajos, una disminución y terminaremos con un total de 18 puntos. Voy a trabajar la vuelta fuera de cámaras y ahorita que la termine regreso nuevamente con ustedes. Terminé con la vuelta número 27 con 18 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 28
con un punto en cada punto. En esta vuelta terminaremos con un total de 18 puntos. Voy a trabajarla fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 28 con un punto en cada punto. Ya le puse más relleno hasta esta parte. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 29, en la cual vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo y una disminución. Comenzamos con el primer punto, ponemos nuestro marcador y enseguida vamos a hacer una disminución. Hebra delantera, pasamos y hacemos nuestro punto bajo. Y así vamos a repetir en toda la vuelta. Y terminaremos con un total de 12 puntos bajos. Voy a trabajarla fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 29 con 12 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 30 con un punto en cada punto. Vamos a comenzar con el primer punto bajo y vamos a continuar así con un punto en cada punto. Al finalizar esta vuelta vamos a trabajar un cambio de color. El último punto en el cual voy a hacer un cambio de color, hago el punto y no lo termino, lo voy a cerrar con el nuevo color que es el color piel. Vamos a hacer un nudito de iniciación, vamos a pasar el puntito para cerrar el punto bajo, procurando que el nudito quede por la parte del centro y solamente salga el punto. Ajustamos nuestra hebra de color rojo, la hacemos hacia atrás, acomodamos nuestras hebras y vamos a trabajar en la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 31 con punto deslizado, pero solamente por la hebra trasera de cada uno de los puntos. Vamos a pasar aquí en el primer punto en donde teníamos el marcador. Vamos a tomar la hebra trasera, solamente la trasera, la delantera no la tocamos. Tomo hebra y paso por la que tengo en el gancho y ya tenemos nuestro primer punto deslizado. Solamente tomando hebra trasera voy al siguiente y con eso ya serían 2, 3 y así voy a continuar hasta que tenga mis 12 puntos. Aquí llevo 4, con este ya son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos deslizados. Antes de seguir voy a cortar mi hebra sobrante, voy a cortar mi hebra de color rojo y voy a hacer unión de mis dos hebras sobrantes y las voy a esconder por dentro, pero esto ya lo voy a hacer fuera de cámaras. Vamos a continuar con la siguiente vuelta, que es la vuelta número 32, y en esta vuelta 32 vamos a trabajar solamente por cada una de las hebras delanteras de cada uno de los puntos. Vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo, un aumento, punto bajo y un aumento, pero trabajando solamente por la hebra delantera. Vamos a pasar aquí por la primera hebra delantera, tomo hebra y paso y hago mi primer punto bajo. Ponemos un marcador. Y en este mismo punto voy a hacer otro punto, así de que voy a comenzar con un aumento, voy al siguiente punto, solamente hebra delantera, tomo hebra y paso y hago un punto bajo. Y así continúo con la secuencia. Me toca hacer un aumento, punto bajo y otro punto en este mismo punto. En el siguiente me toca hacer un punto bajo y solamente repito, estoy trabajando por la hebra delantera de cada uno de los puntos. Voy a la siguiente hebra delantera y me toca hacer aquí un aumento. Hebra delantera y hago un punto bajo. Voy a la que sigue, hebra delantera y hago un aumento.
hebra delantera y hago un punto bajo, hebra delantera y hago un aumento, hebra delantera, hago un punto bajo, hebra delantera, hago un aumento y hebra delantera me toca hacer por último un punto bajo. Y así terminaríamos con esta vuelta. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a quitar el marcador y comenzamos con la primera secuencia, con el primer punto. Ponemos nuestro marcador. Vamos al siguiente punto y con este ya serían 2 puntos. Y en el que sigue hacemos un aumento. Y esta secuencia de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos en toda la vuelta. Al finalizar la vuelta vamos a terminar con un total de 24 puntos. En la vuelta anterior terminamos con un total de 18 y en esta que estamos tejiendo ahorita terminaremos con 24. La secuencia de 2 puntos bajos y un aumento voy a tejerla fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes. Aquí sí ya estamos tomando nuestro punto completo. Terminé con la vuelta número 33, que fue de 2 puntos bajos y un aumento. En total tenemos 24 puntos en esta vuelta. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 34, en donde vamos a tejer comenzando con un punto bajo. Ponemos nuestro marcador. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento. Un punto bajo y otro punto en este mismo punto ya tenemos el aumento. Enseguida vamos a trabajar 5 secuencias de 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a comenzar con la primera secuencia, un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. Enseguida nos toca hacer un aumento. Y esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 5 veces. Ya hicimos la primera, la vamos a repetir 4 veces más. Cuando terminemos esas 5 secuencias nos van a sobrar 2 puntos, en los cuales vamos a hacer un punto en cada punto de estos 2 que nos sobran. Al finalizar terminaremos con un total de 30 puntos. Voy a trabajar la vuelta fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 34 con 30 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 35, en la cual vamos a trabajar la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Vamos a quitar el marcador y vamos a comenzar con el primer punto. Ponemos nuestro marcador. Vamos al siguiente punto y ya serían 2, 3, 4 puntos y enseguida hacemos un aumento. Un punto y otro punto en este mismo punto. Y así vamos a repetir en toda la vuelta, 4 puntos bajos, un aumento y al finalizar terminaremos con un total de 36 puntos. Voy a trabajar la vuelta fuera de cámaras y ahorita que la termine, regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 35 con 36 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 36 en donde vamos a comenzar tejiendo 2 puntos bajos, quitamos el marcador, hacemos el primer punto, ponemos nuestro marcador. Vamos al siguiente punto y tejemos un punto y en el que sigue hacemos un aumento. Un punto y otro punto en este mismo punto. Continuamos con 5 secuencias de 5 puntos y un aumento. Vamos a comenzar con la primera secuencia, un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y 5 puntos. Y en el que sigue hacemos un aumento. Un punto y otro punto en este mismo punto. Cuando terminemos las 5 secuencias de 5 puntos bajos y un aumento, nos van a sobrar 3 puntos, en los cuales vamos a trabajar un punto en cada punto. Al finalizar esta vuelta vamos a terminar con un total de 42 puntos. Voy a trabajar la vuelta fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes.
Terminé la vuelta número 36 con 42 puntos. Ahora vamos a trabajar 10 vueltas de un punto en cada punto. Sería de la vuelta número 37 a la vuelta número 46, donde vamos a tejer un punto en cada punto. En cada vuelta debemos de terminar con un total de 42 puntos. Voy a trabajar fuera de cámara y cuando las termine regreso con ustedes. Terminé las 10 vueltas de un punto en cada punto, 10 vueltas de 42 puntos cada vuelta. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 47, donde vamos a trabajar la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Pero antes de seguir, vamos a poner ojitos de seguridad en caso de que le vayan a poner ojitos de seguridad. Los vamos a colocar aquí entre la vuelta 9 y 10. Vamos a contar desde donde comenzamos a hacer los aumentos para la cabecita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entre la 9 y la 10. Aquí va a ir el primer ojito. Y vamos a continuar con nuestra vuelta, en la cual vamos a trabajar, que es la vuelta número 47, y vamos a trabajar la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Comenzamos con el primer punto bajo, ponen su marcador, con este ya serían 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, y continuamos con una disminución, hebra delantera y hebra delantera. Tomamos hebra y pasamos y hacemos nuestro punto bajo. Y así repetimos en toda la vuelta. 5 puntos bajos y una disminución. Al finalizar vamos a terminar con un total de 36 puntos. Voy a terminar la vuelta fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 47 con un total de 36 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 48, en la cual vamos a trabajar la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Comenzamos con el primer punto, ponen su marcador, vamos al siguiente, ya serían 2, 3 y 4 puntos y enseguida una disminución. Hebra delantera y hebra delantera, pasamos y hacemos nuestro punto bajo. Y así repetimos en toda la vuelta, 4 puntos bajos, una disminución. Al finalizar la vuelta vamos a terminar con un total de 30 puntos. Voy a trabajar la vuelta fuera de cámaras y ahorita que la termine regreso con ustedes. Terminé la vuelta número 48 con 30 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 49, donde vamos a trabajar la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Comenzamos con el primer punto, vamos al siguiente, ya serían 2 y vamos al que sigue y ya tenemos 3. Y continuamos enseguida con una disminución, hebra delantera y hebra delantera, pasamos y hacemos nuestro punto bajo. Y así repetimos en toda la vuelta, 3 puntos bajos y una disminución y terminaremos con un total de 24 puntos en esta vuelta. La voy a trabajar fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta 49 con 24 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 50, donde vamos a trabajar 2 puntos bajos y una disminución. Yo todavía no le pongo relleno. Si gustan, ustedes pueden ponerle antes de hacer esta vuelta. Yo le voy a poner el relleno hasta que termine esta vuelta. Vamos a comenzar con la primera secuencia, un punto bajo. Vamos al siguiente, ya son 2 puntos y enseguida hacemos una disminución. Y así vamos a repetir hasta que terminemos nuestra vuelta y terminaremos con un total de 18 puntos. Y cuando la termine le pongo relleno y regreso nuevamente con ustedes. Terminé con la vuelta número 50 con 18 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 51. Aquí yo ya le puse relleno hasta esta parte. Vamos a trabajar la vuelta número 51, donde vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo y una disminución. Vamos a comenzar con el primer punto bajo. Ponen su marcador y enseguida una disminución. Hebra delantera y hebra delantera, pasamos y hacemos nuestro punto. Y así vamos a continuar en toda la vuelta. Un punto bajo, una disminución,
y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos en esta vuelta número 51. Voy a terminarla fuera de cámaras, ahorita que la termine regreso nuevamente. 12 puntos, vamos a trabajar ahora la vuelta número 52 donde vamos a hacer disminuciones. Pueden ponerle relleno ya en esta parte que les falta o pueden ponérselo hasta la siguiente que ya es donde vamos a cerrar. Vamos a terminar esta, bueno, voy a terminar yo y cuando la termine, entonces ahora sí le pongo el relleno para por fin cerrar. Vamos a trabajar 6 disminuciones. Hebra delantera y hacemos nuestro primer punto. Y les recomiendo poner su marcador para que no se pasen de disminuciones. Vamos a la siguiente hebra delantera y hacemos nuestro punto bajo, ya van 2 disminuciones. Hebra delantera y hebra delantera del siguiente punto. Pasamos y hacemos nuestro punto bajo, ya serían 3 disminuciones. Continuamos, hebra delantera y hebra delantera, serían 4 disminuciones. Hebra delantera y serían 5 disminuciones y hacemos la última. Hebra delantera y hebra delantera, pasamos y hacemos nuestra disminución. Voy a cortar hebra y voy a dejar suficiente para cerrar y de una vez voy a dejar un poquito también para poder hacer la naricita. Vamos a cortar más o menos con esta cantidad. Voy a sacar la hebra. Voy a ponerle relleno en todas las partes que me falta ponerle relleno y asegurarme que quede bien parejo toda esta parte de aquí con relleno antes de cerrar. Pongo el relleno y regreso con ustedes para... Terminé de ponerle el relleno y ahora sí llegó el momento de hacer el terminado cerrando. Ya le puse una aguja aquí a mi hebra sobrante y vamos a pasar solamente por cada una de las hebras delanteras de los 6 puntos que nos quedaron. Vamos a pasar de esta forma. De acá hacia afuera. Esa sería la primera hebra. Vamos a la que sigue. Son 2. Vamos a la que sigue. Son 3. 4. 5. Y la última, 6. Vamos a restirar. Y ya que restiramos, quedó cerrado. Vamos a pasar a nuestra aguja por el centro. Y nos vamos a venir aquí en un lado. Y aquí a un lado vamos a hacer una puntada. Y pasamos por aquí en medio. Y listo. Así vamos a pasar aquí a la parte de... Vamos a dejar en este puntito, abajito de este punto, en medio centramos 2 puntos. Recuerden que dejamos 6 puntos libres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues los dos de en medio, aquí abajo de estos 2 puntos, en esta lineecita, vamos a pasar. Entonces voy a traer mi aguja por aquí y voy a salir por acá en el centro, tomando esos 2 puntos. Y ahora voy a hacer la naricita hacia este punto y le vamos a pasar 4 puntaditas. Esta sería la primera y hacemos el último, 4 puntadas. Y voy a pasar aquí debajo de los ojitos y vamos a aprovechar para hacer una pequeña hundición de los ojitos. Y aquí nos vamos hacia el siguiente ojito. Y vamos a estirar.
y vamos hacia abajo de este. Y de aquí me voy hacia este lado. Estiro nuevamente. Ahora hacia este lado. Y de aquí hacia este lado. Hacia este lado. Y ahora me lo voy a llevar la aguja hacia la parte de atrás. Y así quedarían con una pequeña hundición los ojitos. Y aquí vamos a hacer una puntadita. Y vamos a esconder nuevamente. Y hasta aquí terminaríamos con esta. Ahora, antes de continuar, vamos a hacerle un delineado en los ojitos con un color blanco y unas pestañitas con color negro. Ahora con nuestro hilo de color blanco que ya le puse a mi aguja, vamos a pasar por acá por un lado, en la parte de atrás, y vamos a subir a esta parte del ojito. Vamos a dejar una hebra sobrante aquí, que es donde vamos a unir nuestras hebras para después esconder. Y de aquí vamos a pasar hacia la parte de abajo. En esta parte del ojito, de aquí voy a insertar y voy a tratar de salir en este punto. Ahí se alcanza a notar en dónde estoy saliendo. Y así quedaría el delineado de color blanco. Se le puede dar doble pasada o utilizar un hilo de bordar más grueso o utilizar del mismo con el que utilizamos para tejer la virgen, con ese grosor, para que les quede un poquito más gruesa el alineado de color blanco. A mí me gusta así muy delgadito el color blanco, pero pues aquí ya va a ser cuestión de gustos. Entonces de aquí voy a pasar hacia este puntito, o sea, estoy aquí abrazando la hebrita, aquí está la hebra, y voy a regresar por este punto para que quede abrazada la hebrita y me voy a ir para el siguiente lado y repetir el proceso. Entonces voy a salir por aquí, ahí está. Y repito el proceso, voy hacia este lado y de aquí tratamos de salir por este punto. Ahí está. Listo. Ahora voy a pasar por este lado del punto, abrazando la hebrita como lo hice en el anterior. Y de aquí me voy a ir directamente hacia mi hebra sobrante inicial para después hacer la unión ahí. Siempre tratando de salir por el mismo punto donde tenemos la hebra sobrante inicial. Ahí salió.
y así nos quedaría el delineado de color blanco. Aquí voy a cortar la hebra dejando un poquito para hacer la unión, y ahora voy a traer el color negro. Ahora vamos a pasar nuevamente nuestra aguja por el mismo punto donde tenemos nuestras hebras sobrantes esperando para después hacer la unión ahí, y vamos a pasar hacia este lado del ojito. Estamos saliendo, estamos dejando como un puntito de separación entre el ojito y en donde estamos saliendo con nuestra aguja. Y lo mismo, vamos a dejar una hebrita sobrante para poder hacer la unión. Y de aquí vamos a bajar hacia esta parte de abajo. Estaríamos dejando este punto de separación entre el ojo y en donde vamos a insertar nuestra aguja. Ahí se alcanza a ver. Y de aquí subo hacia la parte de arriba. Voy a hacer que la hebrita quede debajo de la aguja. Y ya que la tenemos así, quedaría de esta forma. Entonces vamos a aprovechar aquí para comenzar a hacer la primera pestaña. Nos vamos a subir hacia esta parte. Y aquí vamos a bajar. Y esa sería la primera pestaña. Ahora aquí vamos a hacer la siguiente pestaña hacia arriba en este puntito. Y de aquí me voy a ir hacia esta parte de abajo. Ahí se ven dónde estoy saliendo. Ahí ya tenemos dos pestañitas y esta va a ser una tercera pestañita. Con esta vamos a regresar nuevamente hacia este punto y vamos a salir en este de aquí. Estamos saliendo en la parte de en medio, arriba del ojo. Y vamos a procurar que nuestra brita quede abajo de la aguja. No lo acomodé, así de que la acomodo. Ya tiene que quedar así y la hebra de este lado, para después poder abrazar esta hebra. Entonces nos quedaría así. Y por último, vamos a pasar hacia este punto de aquí y de aquí nuevamente hacia esta parte de acá. Y de aquí vamos a bajar hacia este punto. Y aquí vamos a hacer una pequeña linecita. Voy a pasar hacia este punto. No estoy entrando en donde tengo el color blanco, sino
muy ligeramente abajito, como una puntadita pequeña abajo. Y de aquí me voy a ir hacia el siguiente ojo y vamos a hacer el mismo proceso, pero del lado contrario. Estoy saliendo igual de este lado, arriba del ojito, como salí en este punto. Listo, nos quedaría así. Como se dan cuenta, no estoy retirando mucho, solamente estoy dejando que quede planito en esta parte. Y repetimos el proceso hacia este lado, exactamente el mismo proceso, pero al lado contrario. Aquí voy a salir en este punto, de aquí voy a subir hacia este y voy a hacer la primera pestaña y así voy a repetir el proceso bien. Esto lo hago ya fuera de cámara. Ahorita que termine, regreso con ustedes. Terminé de poner las pestañitas de este lado. Aquí ya nada más me falta pasarle el alineado de esta parte de abajo y vamos a terminarla. Entonces de aquí voy a pasar hacia este lado, igual una puntadita abajo para que no quede en el mismo punto donde está el color blanco. Y aquí me voy a salir hacia esta parte. Y a mí sí me gusta ponerles boquita, pero esta parte ya va a ser opcional. La boquita se la voy a poner ya casi al final cuando le ponga las manitas. Pero repito nuevamente, lo de ponerle boquita pues es opcional. Igual como yo pongo las virgencitas con su cabecita inclinada, pues regularmente no se les nota la boquita. Así quedarían ya sus ojitos. Y ahora vamos a ponerle de una vez sus cejitas con color café. El mismo color café que vamos a ponerle el cabello. Aquí ya tengo una hebrita. Vamos a pasar por esta parte de atrás y vamos a salir en este punto a un lado de donde quedaron las dos pestañitas de arriba. En este punto es donde estamos saliendo con nuestra aguja. Y de aquí voy a tomar 3 puntos, 1, 2, 3 y voy a subir en esta parte de arriba. Va a ser inclinado. Y de aquí me voy a ir hacia este lado. Y lo mismo, voy a contar 3, 1, 2, 3 y va a ser en este de abajo para que quede inclinado. Y de aquí voy a poner mi aguja por esta parte hacia la parte de atrás. Y ahí voy a dejar mis hebras por lo pronto. Y no vamos a continuar poniendo las manitas. Y para las manitas aquí ya le puse una aguja a mi hebra sobrante. Vamos a acomodarlas en la posición que queremos que quede. A mí me gusta ponerlas así inclinaditas. Igual esta parte pues va a ir tapada con el manto, no se va a notar, pero sí es importante la posición en la que la pongamos porque eso es lo que nos va a ayudar a que tenga la vista que estamos esperando. Entonces ya que la tenemos así, aquí más o menos estamos viendo que va a quedar esta manita contando aquí de la altura del ojo hacia abajo y vamos a contar hacia este lado de aquí del centro del ojo, aquí está el punto, contamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos hacia la parte de abajo. Es donde quedaría cosida la primera parte de este lado, de arriba. Aunque mi hebrita la tenga aquí abajo, voy a comenzar cosiendo por esta parte de arriba. Entonces voy a insertar aquí en el cuerpo y voy a salir hacia esta parte donde voy a comenzar a coser. Ya que lo tenemos así, ahora sí, voy a comenzar, voy a pasar tomando las dos partes de la manita de abajo
hacia arriba, la acomodo bien y ahora voy a tomar un punto de aquí del cuerpo y me voy a ir inclinando hacia abajo. Y nuevamente de la manita de abajo hacia arriba. Y continúo nuevamente del cuerpo, un punto. Nuevamente tomando del brazo de abajo hacia arriba. Nuevamente del cuerpo, un punto. Y nuevamente de la manguita. Nuevamente en el cuerpo. Y ahora hago una última puntadita tomando este punto de lo que es la manguita. Y ahora voy a insertar aquí pegadito en el punto, en el cuerpo, y me voy a ir aquí en donde queda debajo de la manita. Ahí se ven donde voy a salir. Me estoy subiendo 1, 2, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos hacia un lado, 3 puntos hacia arriba. Y de aquí voy a insertar por un punto de la manguita. Y lo voy a pasar por el cuerpo. Nuevamente un punto. Y ahora lo voy a pasar por la manga nuevamente. Y aquí de la manguita voy a subir hacia la parte de arriba. Y aquí va a ir el siguiente brazo, que nos quedaría más o menos como por aquí. De la parte de abajo nos debe de quedar a la misma altura. Entonces lo que voy a hacer es que voy a insertar aquí. Y me voy a venir aquí en el centro. Lo ajusto bien para que no se note ahí. Y en la parte del cuerpo voy a hacer una puntada tal y como hice en el brazo anterior. Bien, aquí se me soltó la aguja, pero ya se dieron cuenta de mi propósito. Aquí lo voy a hacer con un gancho, ya que se me soltó. Voy a aprovechar y voy a hacer una puntadita por acá. Ya que lo tengo bien ajustado. Voy a ajustar. Por lo pronto voy a dejar aquí la hebrita para después hacer unión con esta con la que voy a coser. Las uno, las escondo por dentro y quedaría terminada esta parte de las manitas. Esto ya lo voy a hacer fuera de cámaras. Para el manto traemos nuestro hilo de color verde y un crochet de 4 milímetros y vamos a comenzar haciendo un aro mágico dentro del cual vamos a hacer 6 puntos bajos. Vamos a comenzar con nuestro punto o nudito o cadena de iniciación, como lo quieran nombrar, y recuerden que este no cuenta como primer punto y continuamos así hasta tener nuestros 6 puntos. Este sería el primer punto. Les recomiendo poner un marcador. Este sería el segundo. Con este son 3.
4, 5 y 6 puntos. Cerramos nuestro aro mágico, acomodamos bien y vamos a comenzar con la vuelta número 2 donde vamos a trabajar un aumento en cada punto y al finalizar esta vuelta 2 terminaremos con un total de 12 puntos. Hacemos nuestro primer punto, ponemos un marcador, hacer el siguiente punto en este mismo punto y así ya se tiene el primer aumento y así continuamos. Un aumento en cada punto. Hasta aquí llevo 3 aumentos. Este sería el cuarto aumento, el quinto aumento y el sexto y último aumento de esta vuelta número 2 y terminamos con 12 puntos. Vuelta número 3, comenzamos con un aumento, un punto, ponemos el marcador y otro punto en este mismo punto, ya sería el aumento. Enseguida hacemos un punto bajo y repetimos la secuencia aumento, punto bajo y así hasta terminar la vuelta y terminaremos con un total de 18 puntos. Voy a terminar la vuelta fuera de cámaras y ahorita que la termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 3 con 18 puntos. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 4 en donde vamos a trabajar la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Comenzamos con el primer punto, ponen su marcador, vamos al siguiente punto y ya serían 2 puntos y en el siguiente un aumento. Y repetimos esta secuencia en toda la vuelta. Al finalizar vamos a terminar con un total de 24 puntos. Voy a trabajarla fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 4 con 24 puntos. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 5 en la cual vamos a comenzar trabajando un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Un punto y otro punto en este mismo punto. Ahora vamos a continuar con 5 secuencias de 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a comenzar con la primera secuencia. Un punto, vamos al siguiente, serían 2 y vamos al que sigue y serían 3 y enseguida un aumento. Y así repetimos hasta que tengamos las 5 secuencias y nos van a sobrar 2 puntos en los cuales vamos a trabajar un punto en cada punto y terminaremos con un total de 30 puntos. Voy a trabajar esta vuelta fuera de cámaras y ahorita que la termine regreso con ustedes. Terminé la vuelta número 5 con 30 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 6 donde vamos a trabajar 4 puntos bajos y un aumento. Esa va a ser nuestra secuencia. Comenzamos con el primer punto, ponen su marcador. Vamos al siguiente punto, ya serían 2. En el que sigue sería el tercero. Y en el que sigue sería el cuarto punto. Y enseguida hacemos un aumento. Y así repetimos en toda la vuelta, 4 puntos bajos y un aumento. Y al finalizar terminaremos con un total de 36 puntos. Voy a trabajar esta vuelta fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 6 con 36 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 7 en donde vamos a comenzar con 2 puntos bajos. Vamos a hacer el primer punto. Ponemos el marcador. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto, ya serían 2 puntos y en el que sigue hacemos un aumento. Un punto y otro punto en este mismo punto. Enseguida vamos a continuar con la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento y vamos a repetir 5 secuencias de 5 puntos bajos y un aumento. Nos van a sobrar 3 puntos en los cuales vamos a hacer un punto en cada punto. Vamos a comenzar con la primera secuencia. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y enseguida hacemos un aumento. Y así repetimos. Y recuerden, al final les van a sobrar 3 puntos donde van a hacer un punto en cada punto y en total vamos a tener
42 puntos en esta vuelta número 7. Voy a trabajarla fuera de cámaras y cuando la termine regreso con ustedes. Terminé con la vuelta número 7 con 42 puntos. Ahora vamos a trabajar de la vuelta número 8 a la vuelta número 15 con un punto en cada punto. Cada vuelta debe de tener 42 puntos. En total van a ser 8 vueltas de un punto en cada punto. Voy a trabajar esas vueltas fuera de cámaras y cuando las termine regreso con ustedes. Terminé hasta la vuelta número 15, hice las 8 vueltas de un punto en cada punto. Ahora vamos a comenzar a trabajar en hileras a partir de aquí. Vamos a trabajar hileras de 24 puntos bajos cada hilera y cada hilera se comienza con una cadena. Vamos a comenzar, vamos a tejer aquí 2 hileras porque les voy a mostrar cómo tejer el punto bajo del revés para que les quede bonito. En planos, el punto bajo en hilera se teje del revés y del derecho, pero si ustedes quieren tejerlo todo igual, no importa, pueden tejerlo como ustedes gusten. Bien, vamos a comenzar. Comenzamos con el primer punto, ponemos nuestro marcador y continuamos así hasta que tengamos 24 puntos. Ya que tenemos los primeros 24 puntos, o sea, la primera hilera, son 24 puntos, vamos a hacer una cadena. Vamos a voltear nuestro tejido y vamos a trabajar una hilera de regreso. Vamos a ir trabajando así una y una. En esta hilera de regreso es en la hilera que vamos a trabajar el punto bajo del revés. Vamos a trabajarlo, pero ustedes pueden trabajarlo. El normal es pasar por aquí, por el primer punto, que es este el primer punto, tomar nuestra hebra y hacer nuestro punto bajo. Esto es lo normal en todas las vueltas. Pero el punto bajo del revés en planos, en hileras, se teje de la siguiente forma. Ya hice mi cadena, ya volteé mi tejido. Vamos a insertar el gancho por la parte de atrás del primer punto. Tomo hebra y paso y hago mi primer punto bajo. Pueden ponerle un marcador en cada uno de sus inicios de hilera para que no pierdan ningún punto, porque tienen que asegurarse que estén tejiendo sus 24 puntos en cada hilera. Vamos al siguiente, nuevamente de atrás hacia adelante. Allá van 2, 3, de atrás hacia adelante, 4, 5, 6, 7, y así continuamos hasta que terminemos los 24 puntos de la hilera. Terminé con el último punto de la segunda hilera, que tejimos el punto bajo del revés, pero insisto, esto nada más es opcional. Si no quieren tejerlo así, no se preocupen, pero quiero mostrarles que así se ve el revés por el revés y el derecho pues por el derecho. Lógicamente no se ven estas lineecitas que se dejan por el revés, no se verían por acá. Bien, ahora vamos a hacer una cadena, giramos nuestro trabajo y nuevamente un punto en cada punto, pero ya ese es por el derecho. Comenzamos aquí con nuestro primer punto. Ponen su marcador si así lo deciden y si no, solamente asegúrense de no perder ese punto. Y continúan. Aquí estamos haciendo el punto bajo del derecho, que es el punto que siempre hacemos, normal. Y así voy a continuar hasta terminar la hilera, asegurándome de tener mis 24 puntos. Voy a hacer una cadena, voy a girar mi tejido y voy a trabajar el punto bajo del revés. Y así voy a trabajar hasta llegar a lo largo de la túnica de la Virgencita, hasta que lleguemos hasta esta parte.
Solamente es con que vayan midiendo hasta que lleguen al largo del vestido de la Virgen. Voy a trabajarlo fuera de cámaras y cuando termine regreso con ustedes para continuar con lo que sigue. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer alrededor. Procuren terminar de la parte del derecho porque vamos a tejer aquí, de aquí en adelante, todo alrededor del manto, todo alrededor. Vamos a tejer un punto en cada punto con la excepción de que aquí vamos a trabajar 2 aumentos, de este lado igual 2 aumentos, un punto en cada punto y vamos a terminar aquí un aumento, un punto en cada punto hasta llegar aquí en donde estamos comenzando. Bien, entonces vamos a comenzar aquí. Aquí voy a tejer otro punto en este mismo punto que fue el último que hice y voy a comenzar ya de este lado haciendo un punto en cada punto. Recuerden que la única parte donde vamos a hacer 2 aumentos seguidos es en la parte de arriba, donde vamos a hacer esos 2 aumentos de los 2 lados. De lo demás es un punto en cada punto. Aquí ya casi llego a donde vamos a hacer los 2 aumentos. Un poquito me falta para llegar. Un punto en cada punto estamos tejiendo. Y ahora sí, estoy llegando. Ahora sí llegué a la parte donde vamos a hacer los 2 aumentos. En este punto hacemos un aumento y después en el siguiente punto. Entonces aquí comenzamos un punto y otro punto en este mismo punto. Vamos al siguiente, un punto y otro punto en este mismo punto. Y continuamos con un punto en cada punto en toda esta parte hasta que lleguemos a este punto donde vamos a hacer un aumento y en el que sigue un aumento. Un punto en cada punto, un aumento aquí y un punto en cada punto hasta llegar a donde estamos comenzando. Y aquí vamos a sellar y vamos a cortar la hebra dejando una suficiente cantidad para después ponerlo, cuando pongamos el manto, hacerle unas puntaditas. Bien, entonces termino eso y regreso con ustedes. Terminé de tejer el punto en cada punto todo alrededor y nos quedó de esta forma. Ya dejé aquí mi hebra sobrante. Y ahora vamos a traer el hilo de color dorado porque vamos a comenzar a hacerle la orilla en color dorado y vamos a cambiar a nuestro crochet 3.5 para hacer la orilla del manto con nuestro estambre de color dorado. Vamos a pasar por aquí en este primer punto y aquí vamos a traer nuestra hebra. Vamos a hacer el nudito inicial. Lo vamos a pasar y ahora vamos a comenzar a trabajar un punto en cada punto. Vamos a hacer aquí una cadena para comenzar. Vamos a ir escondiendo la hebra sobrante de color dorado y vamos a tomar aquí el primer punto. Pasamos y hacemos un punto bajo. En este voy a hacer un aumento, así de que voy a hacer otro punto en este mismo punto. Y de aquí en adelante, ahora sí va a ser punto sobre punto. Punto bajo en cada uno de los puntos. Y así lo voy a continuar hasta terminarlo, hasta llegar hasta esta parte donde comenzamos. Y voy a dejar suficiente hebra para hacer el bordado de las estrellas. Entonces ahorita que termine todo el borde, regreso con ustedes. Terminé de tejer el borde de color dorado, ahora vamos a tejer las estrellas. Aquí yo ya le puse una aguja a mi hebra sobrante. Vamos a tomar este primer punto que parece como que también fuera parte del borde. Bueno, pues este punto también lo vamos a tomar porque es el primer punto en el que tenemos que estar haciendo nuestra primera estrellita. Yo las estrellitas las hago como con una X, o sea, estoy utilizando como el bordado en punto de cruz, para que así nos vayan quedando nuestras estrellitas. De aquí me voy a subir hacia arriba, voy a contar 3 puntos hacia un lado, 2 puntos hacia arriba y en el tercero voy a insertar.
y el tercer punto hacia arriba es el que va a formar nuestra siguiente estrella. Aquí está en la primera que hicimos, se formó con una X, dejamos 2 puntos de separación, vamos a la tercera de arriba, es la que estamos utilizando para hacer nuestro punto de cruz. Y vamos a hacer hacia la parte de abajo, igual vamos a contar 3 puntos hacia un lado, 2 puntos hacia abajo, pero tengan en cuenta que debe de ser contando de abajo de donde se hizo el punto para que se queden 2 puntos de separación entre cada hilera del punto de cruz que estamos haciendo, que fue a formar nuestras estrellitas. En este pues vamos a continuar hacia este lado. Igual vamos a formar nuestro punto de cruz, nuestro bordado de punto de cruz. Vamos hacia el siguiente lado, contamos 3 puntos hacia un lado, 2 puntos hacia arriba para que nos quede nuestra siguiente estrellita. Y aquí pues como ven estamos tejiendo 2 hileras al mismo tiempo, bueno, bordando 2 hileras al mismo tiempo. Así es como vamos a ir haciéndole en todo el manto. Voy de este lado, igual 3 puntos hacia un lado, 2 puntos hacia abajo. Y vamos a hacer la siguiente estrellita igual hacia un lado, haciendo nuestro bordado de punto de cruz. Subimos y de aquí 3 puntos hacia un lado, 2 puntos hacia arriba para que hagamos nuestra siguiente X o nuestro siguiente punto de cruz, nuestra siguiente estrellita. Y ahora sí vamos a este último de la hilera de abajo, 3 puntos hacia un lado, 2 puntos hacia abajo y hacemos nuestra última estrellita de esta hilera de la parte de abajo. En la segunda hilera que hicimos pues queda nada más esa cantidad y tenemos que acomodar nuestras estrellitas. No debemos de retirar mucho. De aquí vamos a contar hacia arriba 2 puntos y nos tocaría en este de arriba. Si contamos de abajo serían 5 puntos para hacer la siguiente estrella. Vamos hacia un lado. Seguimos bordando con nuestro punto de cruz. Les recomiendo no retirar mucho. Vamos a brincarnos de aquí 2 hacia arriba, 3 hacia un lado para hacer la siguiente. Porque vamos a estar así bordando en todo el manto de 2 hileras, de 2 en 2 hileras. Cada hilera pues se va salteando los puntos para que no queden amontonados. 3 puntos hacia un lado, 2 puntos hacia abajo. Y aquí vamos a continuar. Bien, hasta aquí voy a dejar, voy a hacer lo demás fuera de cámaras. Aquí solamente quería mostrarles cómo es que lo hago yo. Vean la diferencia de cómo va quedando las hileras, no va quedando las hileras amontonadas. Bien, entonces lo termino fuera de cámaras y ahorita que lo termine, regreso con ustedes. Terminé de bordar todas las estrellitas y así es como nos queda. Y ahora lo que sigue es, vamos a colocárselo a nuestra virgencita. Vean cómo se ve de la parte de adentro. Se lo vamos a poner a la virgencita para poder ponerle el cabello. Primero se lo ponemos para ubicar más o menos a qué altura va a ir el cabello. Ahora para colocarlo no se coloca de esta forma. Así no se pone. La forma correcta de ponerlo es que la parte donde iniciamos quede hacia la parte de atrás, o sea, donde se hizo el aro mágico debe de quedar hacia atrás. Aquí vamos a acomodar y nos vamos a asegurar que los laterales, estas partecitas de aquí, queden alineados de cada lado cuando lo vamos insertando, para que sea un mejor posicionamiento al ponerlo. Si no, pues se va a ver como de lado, como chueco, y tiene que estar parejito. De esta parte de abajo tenemos que asegurarnos que quede bien adentro. Como ven, aquí está la parte del aro mágico donde comenzamos a hacer el manto. Y esta es la forma correcta de colocarle el manto a nuestra Virgen. Vean, así es como quedaría. Y ahora vamos a traer nuestro estambre de color café para ponerle el pelo. Aquí más o menos vamos a ver a qué altura se lo vamos a colocar. Y también qué tanto de largo es lo que vamos a cortar nuestras hebras. Más o menos a esta altura lo voy a poner y a esta altura de la parte de arriba. Más o menos esta es la cantidad. Y entonces así voy a cortar entre 7 u 8 hebras de esta medida
que es lo que voy a poner aquí en el cabello de nuestra virgencita. Yo solamente le pongo en la parte de adelante, pero esto es opcional. Ustedes si quieren ponerle en toda la cabecita pueden ponerle, yo no le pongo porque pues eso va cubierto con el manto y el manto va pegado aquí con unas puntaditas, lo cual pues es imposible que le quiten el manto a la virgen. Ahora, ¿cómo se lo van a quitar, no? O sea, como para qué se lo quitarían. Bien, entonces ya que tengan sus hebritas, insertamos el gancho en el cuarto punto contando desde donde se hizo las primeras disminuciones hacia arriba y alineado del ojito izquierdo, tal y como lo están viendo que lo estoy haciendo en este momento. Aquí pasamos nuestra hebra y aquí por el centro vamos a tomarla y vamos a acomodarla. Y así nos quedaría la primera, que al colocar el manto se vería de esta forma. Y así vamos a ir poniendo cada una. Recuerden, como solamente le vamos a poner en la parte de adelante, yo solamente le voy a poner de este lado 4 hebritas y del siguiente lado le voy a poner 3 hebritas. Pero igual le pueden poner 4 o vuelvo a repetir, pueden ponerle en toda la cabecita si gustan. Aquí si se le sale un poquito de relleno, aquí se me salió muy poquitito, pues lo vamos a regresar para adentro con nuestro mismo ganchito. Es importante que cuando inserten el gancho para tomar su hebrita, lo acomoden de manera que el ganchito quede tocando las paredes del tejido, o sea, esta parte del ganchito quede hacia arriba, tocando solamente las paredes del tejido. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí vamos al siguiente punto, al punto que sigue aquí enseguida, que está justo a un lado de donde acabamos de insertar. De aquí vamos a inclinar nuevamente hacia abajo y nos vamos a ir alineados también en el siguiente punto a un lado de donde salimos para tomar la hebra anterior. Vamos a tomar nuestra hebrita, la vamos a doblar, la acomodamos bien, la ponemos en el gancho y la traemos hacia afuera. Aquí como ven, ahora sí ya no se me salió el relleno. Ahora vamos a tomar las hebritas que nos quedan en la parte de abajo, las pasamos por el medio y listo, las acomodamos y así ya tenemos a la segunda hebra de cabello. Vamos a poner la siguiente, estamos haciendo exactamente lo mismo, insertando solamente en el puntito que está a un lado de arriba y a un lado del que está en la parte de abajo. Estamos alineando así para ponerle estas hebras de pelo a nuestra virgencita y para que tenga ese efecto como de caída de cabello hacia el lado. Ahora vamos a poner la última y vamos a poner hacia este lado. Para este lado, como les decía, vamos a poner 4 y para el siguiente vamos a poner 3. Regularmente corto 8 hebritas porque una hebrita la utilizo para hacer las cejas, pero pues aquí ya le había hecho las cejas y corté creo que una de más. Pero pues igual nos puede servir para después o también se la podemos poner del siguiente lado. Ahora para este lado vamos a acomodarlo. Aquí le voy a quitar una de las primeras pelucitas del relleno que se salieron. Aquí me voy a ir al siguiente, a la siguiente hebra que pusimos y de aquí voy a insertar en el mismo punto y de la misma manera me voy a inclinar hacia abajo. Y aquí estoy alineada igual a la misma línea donde estábamos saliendo en las hebras del lado anterior. Y el proceso es exactamente el mismo. La única diferencia es que de este lado voy a ir bajando un punto hacia abajo en las siguientes hebras. Aquí voy a ir al siguiente punto, que fue el primero donde insertamos para hacer la primera hebra. Pues voy a insertar en este y me voy a bajar aquí un puntito hacia abajo del siguiente punto de la parte de abajo donde salimos anteriormente. Y el proceso pues es exactamente el mismo. Tomar la hebra por el medio de la parte de arriba de la misma hebra que estamos poniendo. Vamos a poner una tercera hebrita. Vamos aquí en este mismo. Y vamos a bajar hacia un puntito abajo de donde salimos con nuestra anterior
donde insertamos nuestra interior hebrita de cabello. Y vamos a poner esta tercera. Solamente le voy a dejar así con 3, al menos que ahorita que le acomode el manto vea como que le hace falta otra, pues le pongo otra, y si no, pues así se lo vamos a dejar. Vamos a colocar el manto para que veamos si con este es suficiente o si le tenemos que poner más. Asegúrense que queden los laterales, como les dije anteriormente, parejos a la misma altura para que se vea derechito el manto. Y también de la parte de abajo asegúrense que quede bien parejito. Aquí solamente es de acomodarle las hebritas. Y vean solamente lo sencillo que fue ponerle el cabello. Pero el bonito resultado que da. Bueno, en lo personal a mí me gusta cómo queda así el pelo. Pero pues ahora sí que si a ustedes no les gusta esta forma de que se lo pongo, pues pueden ponerlo como ustedes gusten. Pero yo en lo personal prefiero de esta forma. Pero me gusta más esta forma que le pongo el pelo a mi virgencita. Y vean, aquí ya solamente me faltaría ponerle unas puntaditas en el manto para que ya quede fijo y no se le pueda quitar o no se le vaya a mover. Y vieron que no hubo necesario de ponerle en toda la cabeza, pero vuelvo a insistir, si ustedes quieren ponerle, pues adelante, pueden ponerle en toda la cabecita. Y ahora, antes de continuar, vamos a ponerle el listoncito que lleva en la cintura Nuestra Madre Santísima. Yo voy a utilizar este listón delgadito. También se pueden tejer cadenas con el mismo estambre del mismo grosor que estamos utilizando. Yo tejí 60 cadenas y en esta ocasión voy a ponerle pues el listoncito para mostrarles cómo se vería con este listoncito. Vamos a ponerle una aguja. La forma en ponerle ya sea cadenas o sea listón es exactamente la misma. Aquí voy a medir más o menos en el tercer punto hacia arriba, comenzando de donde se hizo la costura de la parte de abajo del brazo hacia el siguiente lado alineado. Y aquí voy a hacerle un nudito para que quede bien asegurado en caso de que se desbaratara el listón, el moñito, pues siga quedando aquí bien el listón en la cintura. Y ahora sí, damos la forma al moñito. Y así de fácil fue ponerle el lazo en la cintura. Ya aquí en la parte de abajo vamos solamente a cortar. Y vamos a emparejar de los dos lados. Y ahora vamos a ponerle una aguja a nuestra hebra sobrante de color verde de la parte del manto para comenzar a hacerle las puntaditas que le vamos a poner. Aquí yo ya le puse la aguja y las puntaditas es muy fácil de ponérselas, solamente vamos a ir de un lado hacia el otro. Y no necesitan también restirar mucho su hebra cuando ya la pasan. Solamente es asegurarse que quede bien pegado el manto, pero no restirado. Y vamos a acomodar, a bajar en la hebrita, o sea, un puntito, una hebrita hacia un lado, alineado a cómo va el punto. ¿Para qué? Para que no se nota en dónde estamos haciendo las puntaditas. Y aquí también el ancho o el tamaño que quieran hacer sus puntaditas, o sea, de cada lado. Eso pues ya va a depender de cada quien. Y yo lo hago más o menos a estas distancias, tomando solamente un punto, por supuesto. De aquí ahora solamente es continuar. Voy a ir hacia este lado, después hacia este lado. En estas partes de los brazos también me gusta ponerle unas puntaditas y por supuesto aquí en la parte de arriba también le hago una puntadita de cada lado. Y aquí terminé de ponerle el manto, vean qué bonito quedó y ya no se le va a caer por nada, ya quedó bien fijo ahí. Ahora vamos a trabajar en la parte de abajo. Como yo no le pongo o en esta no le puse una plantillita plástica, pues vamos a ponerle este borde que igual se los enseñé en un video y se lo puse de color café como simulando una maderita, pero en esta ocasión se lo vamos a poner en color rojo. Mis clientas me lo han pedido ahora en color rojo y se lo vamos a poner en color rojo. Vamos a trabajar en la hilera o en la vuelta más bien donde dejamos la hebrita de la
delantera sobrante de la vuelta número 6 y vamos a traer aquí nuestra hebra de color rojo, vamos a hacer nuestro nudito inicial, vamos a pasarlo y vamos a hacer una cadena. Vamos a trabajar medios puntos en cada una de estas hebras delanteras de esta vuelta y vamos a ir escondiendo nuestra hebrita sobrante inicial y vamos a ir trabajando así con medios puntos. En toda la vuelta vamos a trabajarla de esta manera hasta terminar, hasta el final de la vuelta. Y en total vamos a tener pues la misma cantidad de 40 puntos que son de esta vuelta. Voy a trabajarla fuera de cámaras y ahorita que la termine regreso nuevamente con ustedes. Terminé de ponerle la parte de abajo, ahora vamos a hacerle lo que va a ser la aureola. Aquí estoy utilizando un alambre flexible de grosor 1 milímetro y vamos a ponerlo aquí todo alrededor primero para sacar la medida que necesitamos para hacer la parte de la aureola. Vamos a dejar aquí en la parte de abajo un pequeño extra, que es lo que vamos a doblar hacia adentro. Y es lo que nos va a ayudar, una para que se quede la hebrita con la que vamos a comenzar ahí detenida y otra pues nos va a ayudar para que después lo pongamos en el manto y quede mejor acomodada. Entonces aquí voy a cortar y vamos a empezar a trabajar sobre esta medida de alambre que acabamos de sacar. Vamos a traer nuestro hilo de color amarillo para comenzar. Ya que tenemos aquí nuestra hebrita de color amarilla y nuestra hebrita de color naranja, pues vamos a comenzar con la de color amarillo y vamos a utilizar un crochet de 2.5. Yo utilizo un crochet de 2.5 porque este me ayuda a que quede como que más cerradita o más rígida la parte de la aureola y pues que se vea más bonito. Bueno, a mí en lo personal me gusta así. Vamos a comenzar aquí haciendo una cadenita o un nudito de iniciación para dar inicio. Y este proceso es muy fácil, un poquito laborioso, pero es muy fácil. Vamos a colocar el alambre, aquí lo estamos poniendo encima de nuestra hebra y abajo del gancho. Y vamos a comenzar aquí haciendo una cadena. Y ahora vamos a empezar a hacer puntos bajos y vamos a ir escondiendo aquí nuestra hebra sobrante inicial. Vamos a pasar por debajo, vamos a tomar hebra, la vamos a traer y vamos a hacer aquí nuestro primer punto bajo. Y así vamos a repetir nuevamente por abajo, traemos la hebra y hacemos nuestro punto bajo. Esto es lo que vamos a repetir en todo alrededor del alambre. No tiene que ser ni mucho ni poco, tiene que ser simplemente que nuestro alambre quede completamente cubierto de punto sobre punto, que no se vea como un espacio entre cada uno de los puntos que se están haciendo, pero tampoco que se vea como muy saturado de puntos, ¿sí me explico? Esto nos va a ayudar a que quede la forma bien de nuestra aureola. No les puedo decir cuántos puntos son los que nos van a quedar. Hasta que ya los termine les voy a decir cuántos puntos son los que yo terminé haciendo. Voy a contarlos. Regularmente no los cuento, simplemente voy midiendo y me voy asegurando que quede simplemente así cubierto. Que no quede así, sino que quede así como bien acomodadito nada más, pero tampoco retirado. Nada más que vaya quedando cubierto bien acomodadito. Así ni mucho ni poco. Bueno, ahorita les muestro cómo me quedaría. Bien, terminé de hacerle un punto bajo en todo alrededor, o sea, puntos bajos en todo alrededor del alambre. En total yo hice 105 puntos bajos, ese fue el total. Aquí ya le doblé el excedente que dejé de alambrito, igual que al inicio ya se lo doblé. Ahora voy a hacer una cadena y voy a regresar tejiendo un punto bajo sobre cada uno de los puntos que realicé. Eso es lo que voy a estar haciendo en esta segunda vuelta. Bueno, voy a trabajarlo fuera de cámaras y cuando lo termine regreso nuevamente con ustedes. Terminé de hacer un punto en cada punto, un punto bajo en cada punto y como ven así es como nos quedó. Ahora vamos a hacer cambio de color al color naranja
vamos a traer nuestro color naranja, vamos a hacer nuestro puntito o nudito de iniciación. Vamos a pasarlo por la hebra que tenemos en el gancho sin pasar el nudito, que el nudito quede en la parte de afuera. Ajustamos bien el color amarillo, vamos a voltear, vamos a hacer una cadena, vamos a cortar aquí en nuestro color amarillo y lo vamos a unir con el color naranja. Bueno, pueden cortarlo después, yo lo voy a cortar después. Voy a hacer primero la unión para que quede bien asegurado. Ahora sí voy a cortar la hebra y voy a ir escondiendo esas dos hebritas sobrantes cuando voy a ir tejiendo esta última vuelta que vamos a hacer. Vamos a ir escondiendo esas hebritas sobrantes. Entonces aquí retomo nuevamente mi punto y vamos a comenzar, vamos a tomar lazada, vamos a ir al primer punto que tenemos y vamos a comenzar con un medio punto. Y vamos escondiendo nuestras hebras sobrantes, las ponemos encima de nuestro gancho, pasamos hebra y vamos a hacer nuestro punto, medio punto. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto y en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto nuevamente. Y ahora vamos a hacer un punto picot de 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Bajamos aquí a la base donde comenzamos con nuestras 3 cadenas. Tomamos hebra, pasamos y hacemos aquí punto bajo. Y así nos queda nuestro punto picot. Ahora vamos a tomar lazada, vamos al siguiente punto y en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto. Tomamos lazada, vamos al punto que sigue y repetimos nuevamente un punto alto. Tomamos lazada, vamos al punto que sigue y trabajamos un medio punto. En el punto que sigue hacemos un punto bajo. Y este motivo lo vamos a repetir en todo alrededor. Y entonces así vamos a continuar haciendo cada uno de los motivos. Enseguida nos tocaría un medio punto, después un punto alto, un punto picot de 3 cadenas, un punto alto, otro punto alto, un medio punto y un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta hasta que terminemos. Y bueno, pues voy a tejerlo fuera de cámara y ahorita que termine regreso. Terminé con la aureola de la Virgen. Aquí voy a cortar ya mi hebra final. Voy a dejar un poquitito solamente para ajustar bien y esconder la hebra sobrante por dentro y que no se note dónde quedó esta hebrita que acabamos de cortar, o más bien que no se vea en dónde se comenzó, en dónde se terminó. Esa es la idea al ir escondiendo nuestra hebra sobrante. Y aquí ya voy a darle una última nada más. Y voy a cortar mi hebra sobrante, o sea, el exceso, y así no se nota absolutamente nada. Vamos a acomodar bien para comenzar a colocárselo a la Virgen. Vamos a ponerle también hilo a una aguja de color amarillo, hilo de color amarillo en una aguja para ponérselo. Vamos a acomodar primero la Virgen, vamos a ubicar bien en dónde va a ir acomodado y lo vamos a poner con unos alfileres. Y aquí en la parte de abajo, con este alambrito que dejamos inicial, este que doblamos, este lo vamos a pasar por entre el manto. Vamos a contar 5 puntos y aquí en el punto número 5 vamos a insertarlo. Eso nos va a ayudar para que quede ahí detenido y el alambrito ya no se va a notar, va a quedar por la parte de abajo. Y después en la parte de aquí, en esta partecita de aquí, vamos a ponerle un alfiler. Acomodamos bien en la parte de arriba y del siguiente lado va a ser exactamente lo mismo. El alambrito que dejamos aquí lo vamos a insertar, cortamos 5 puntos y en el punto número 5 es donde vamos a insertar el alambre. Recuerden, ese queda por dentro, así de que ya no se va a notar, nada más que lo acomodemos bien. Y lo mismo en esta parte de aquí, vamos a ponerle un alfiler. La acomodamos bien y así quedaría. Ya nada más vamos a traer nuestra aguja con nuestro hilo para comenzar a hacerle unas puntaditas.
Aquí ya tengo mi hebra de color amarillo en mi aguja y vamos a comenzar de la parte de abajo. Vamos a pasar primero por este lado, vamos a pasar la aguja por la parte de abajo del manto. Voy a dejar aquí una hebrita sobrante que después esa me va a servir para ajustar bien y sellar esa hebrita de la parte de abajo. Pasé mi aguja hacia atrás para comenzar de esta forma. Voy a pasar la aguja por la parte de color amarillo ya de lo que es la aureola, de atrás hacia adelante, y ahora voy a tomar de aquí de la parte del manto, voy a pasar hacia la parte del siguiente lado, tratando de que la aguja salga ya sea por adelante o por atrás. Si sale por atrás es mucho mejor para que vayamos pasando las puntaditas de atrás hacia adelante, pero si no, pues después la podemos pasar hacia atrás. Como en este caso nada más la pasé como por abajito. Ahora sí la regreso por un punto de lo que es la aureola, de adelante hacia atrás, paso mi aguja y me voy a ir hacia esta parte de atrás. Es muy similar a lo que estábamos haciendo con lo del manto de la Virgen. Solo que aquí salimos por la parte del manto y pasamos por la parte de la aureola, una puntadita, y regresamos nuevamente al punto del manto y nos vamos a ir hacia el siguiente lado. Y así vamos a ir repitiendo hasta llegar a la parte de arriba. Esto ya lo voy a hacer fuera de cámaras y ahorita que termine regreso con ustedes. Y hasta aquí terminamos con el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado el resultado final. Aquí solamente le falta que le pongamos unas chapitas con maquillaje. Yo no se las he puesto todavía, pero se los recomiendo. También que la pasemos por el calor del fuego. En caso de que le hayan tejido también con acrílico, yo la paso por el calor del fuego. Esto nos ayuda a que le dé un poquito de brillo. También le da firmeza y pues le quita todas las pelucitas que pueda tener. Si lo hicieron con algodón, no les recomiendo que lo pasen por el calor del fuego. Ahí sí no está, es cero recomendado. Y pues bueno, pues así quedó ya nuestra virgencita. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado. No se les olvide suscribirse, compartir, comentar y por supuesto regalarme un dedito arriba. Que pasen por ahí a visitar el canal y vean todo lo que hemos compartido durante estos 5 años que tenemos en esta plataforma. También los invito a Instagram, a Facebook y a TikTok. Todos son bienvenidos, sean parte de la comunidad de Maria's Lovely Hobby. Y pues por allá también déjenme un saludo, un comentario en algunas de las publicaciones que he hecho. Espero que me compartan también sus resultados y que me etiqueten como @Maria's Lovely Hobby y utilicen el hashtag Maria's Lovely Hobby. Los espero en el siguiente tutorial. Hasta la próxima. Bye.